Vivimos en una época de crisis espiritual, marcados por la decadencia moral y la desintegración familiar. Sin embargo, hay un mensaje de esperanza para todos aquellos que han experimentado el deterioro en sus propias vidas y que sienten que sus alegrías y sueños han acabado. Hoy Dios quiere renovar tu vida y cambiar tu historia. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial de la ciudad de Oviedo te invita a escuchar Renuevo Espiritual, un programa hecho para tu necesidad. Te invitamos a que nos escuches todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Renuevo Espiritual. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos una vez más en este su programa Renuevo Espiritual. Hoy hemos traído un tema que estoy seguro será de mucha bendición y que a usted le interesará. Dios primero. Vamos a estar hablando acerca de las prioridades y de la importancia que debe ocupar o que ocupa Dios para nosotros y el deber ser de cada persona, de cada creyente en este caso. Pero también trataremos de explayarnos en este asunto para manifestar la importancia que debe tener Dios en todos nuestros asuntos y que de esa manera podamos obtener su bendición. La invitación es a que usted comparta este programa, que se comunique con nosotros. Los números de contacto son el 661-858-758 y el 661-740937. No dude en compartir sus impresiones, sus conceptos, sus opiniones. Así que estaremos a la espera de sus comentarios. A todos los hermanos que nos escuchan aquí en España, nuestro cariño y nuestras palabras de bendiciones. Pero también aquellos que nos observan desde otros lugares del mundo, porque sabemos que hay una audiencia que siempre está fielmente escuchándonos, por ejemplo, en Perú, en Colombia y en otros lugares más, donde constantemente recibimos sus comentarios, sus opiniones, siempre están allí prestos para este programa de Renuevo Espiritual. Contentos de poder estar una vez más aquí en este lugar en Dinamis, Asturias 102.2 FM. Hoy con un día bastante soleado. Ahí vemos en el rostro de las personas una cierta alegría. El día no está lluvioso, no está gris, sino todo lo contrario. Y eso sabemos que redunda para los asturianos en una gran bendición. Bien, hermana Keila, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, Dios le bendiga, muy contenta de estar aquí en este programa de Renuevo Espiritual. Hermano Javier, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios aquí colaborando y muy bien, contento. Y es verdad, con el sol estamos más alegres. Y es verdad, amén. Muy bien, en nuestros controles técnicos, nuestro hermano Eleazar Jiménez y mi hijo Gadiel Asaf, allí ayudándonos y aprendiendo desde muy pequeño cómo es el trabajo en la radio. Bien, vamos a un corto musical y enseguida regresamos con el programa de Renuevo Espiritual, Dios primero. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no
basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Bien, continuamos en este subprograma Renuevo Espiritual. Hoy para tratar el tema Dios primero. Vamos a estar hablando acerca de las prioridades. Ese es nuestro tema hoy y como lo decía en el segmento anterior, nuestro interés, nuestro deseo es que usted pueda compartir con nosotros, que usted pueda opinar, enviarnos sus comentarios, reportar su sintonía, de dónde nos está escuchando o de dónde nos está observando. No duden en hacerlo. Nuestros números de contacto son el 661-740937 y el 661-858-758. Estamos ubicados en la calle Coronel Boves, número 26, bajo izquierdo. Ahí estamos los días martes, jueves y viernes a partir de las 7 de la tarde y los domingos a partir de las 11 de la mañana. Están todos cordialmente invitados. Bien, el tema de las prioridades es un tema que es fundamental para la buena administración de nuestro tiempo y para el buen desarrollo y desenvolvimiento de nuestras vidas. Esto sin lugar a dudas. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, debemos tener un orden definido. En el primer lugar, debería Dios estar en nuestro orden de prioridades. Sin embargo, veremos que no siempre es así. Y como consecuencia, vivimos momentos desagradables, momentos difíciles. La sociedad tiene un modo de ver la vida y tiene su estándar, sus prioridades ya predeterminadas, establecidas, y nosotros pretendemos siempre llevar y conducir nuestra vida de acuerdo a la norma y al código que la Escritura establece al respecto. Vamos a estar profundizando y a explayarnos un poco más en el tema de las prioridades. Pero antes quiero que saludemos a nuestra audiencia. Sí, tenemos ya algunos que están conectados en el programa, como lo es Luz Patricia Tarazona Sotomayor. Dice, Dios les bendiga, pastores, buenas tardes. Dice a todos los hermanos del programa Dinamis Asturias, yo decidí poner a Dios en primer lugar en mi vida. Amén. Que Dios la bendiga mucho a nuestra hermana que nos está escribiendo en portugués desde Brasil. Amén. Nuestra hermana Luz Patricia, que está en sintonía. Damaris Chinin también está en sintonía. Pueden ustedes dejar aquí sus comentarios, que nosotros con gusto estaremos leyéndolo. Amén.
a todos los hermanos que nos están escuchando, que nos están observando desde España, a los pastores que nos siguen, palabras de bendición, aquellos que nos observan desde otras latitudes, palabras de bendiciones también, los hermanos que fielmente siempre reportan su sintonía desde Perú, desde las Antillas holandesas, desde Colombia y de otros lugares más, de Centroamérica, Norteamérica, en distintos lugares hemos recibido siempre palabras de ánimo, palabras de bendición para este programa de renuevo espiritual. Muy bien, hermana Keila, hermano Javier, vamos a adentrarnos en el tema de las prioridades. Sabemos que hay una forma de ver la vida totalmente diferente. Me refiero a aquellos que siguen a Dios, aquellos que sirven al Señor y el grupo de personas que no lo hacen. Es decir, hay dos formas de ver la vida. La sociedad tiene su orden de prioridades. Y me gustaría, hermano Javier, que hablásemos un poco acerca de esas prioridades que la gente actualmente tiene. ¿Cuáles son las prioridades de la sociedad de hoy día? La sociedad de hoy en día tiene diversas prioridades, son varias las prioridades que tiene. Generalmente, vamos a generalizar un poquito, se puede decir que cada uno tiene la suya, ¿no? Pero el problema es que los más débiles no son la prioridad de casi nadie. Los más débiles no son la propiedad de casi nadie. ¿A quién le importan los indigentes? ¿A quién le importan los mayores? Tantas familias que lo están pasando mal, y los estudiantes que conforman el futuro y que van a formar el futuro, y los enfermos. Podemos seguir haciendo así estas preguntas, pero solo hay una respuesta. Vivimos en una sociedad donde la máxima prioridad es el dinero, la riqueza, el lujo. Hay unos cambios en esta sociedad profundos y demasiado acelerados. Jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico, y sin embargo, una gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria. Hay grandes diferencias contrapuestas. Las nuevas ideologías de género, por ejemplo, la prioridad es el dinero, la riqueza, el vivir mejor, tener grandes coches, lujos, grandes casas, libertad de todo tipo. Falta de compromiso es lo que hay. La sociedad no es solidaria, es demasiado individualista. Vive la vida de cualquier manera. Solo piensa en el dinero, ingresos, ganancias fáciles, no importa cómo. Pero lo principal es que hay una pérdida de valores tradicionales. La vida en familia, la honradez, la educación, el respeto a los demás, la solidaridad. Pero lo más importante, hermanos y amigos que nos oyen, es que teníamos que darle a Dios la prioridad que se merece. Y la sociedad de hoy en día, mundana, que no conoce al Señor, no le dan absolutamente ninguna prioridad. Le dan prioridad a la carne, a la buena vida, a las compras, a las vacaciones, al ocio. A todas esas cosas es la mayor prioridad que le dan, menos a Dios. Y debería decir que en este país en el cual nos toca vivir, España, el otro día apareció una encuesta que es bastante fiable, que dice que solo 2 de cada 10 españoles se declaran creyentes. Y entre los jóvenes y adolescentes, la mayoría se declaran agnósticos o ateos, mis queridos hermanos. Esta es la sociedad de hoy en día, la sociedad que no conoce a Dios, la sociedad que nosotros decimos mundana, del mundo en el cual nos ha tocado vivir, querido pastor. Al principio del programa mencionábamos algo que quiero volver a matizar, y es que de acuerdo al orden de prioridades que nosotros hayamos establecido en nuestras vidas, de eso dependerá el buen desenlace de nuestros días. Dependerá de este factor importante, del orden de prioridades, si me va bien o me irá mal, si recibo la bendición de Dios o no la alcanzo. Esto es algo que debemos tener siempre en cuenta, la importancia de mi orden de prioridades. ¿Cuál es el lugar que ocupan mis familiares? ¿Cuál es el lugar que ocupa Dios? ¿Cuál es el lugar que ocupa mi trabajo? ¿Cuál es el lugar que ocupo yo? Cada uno de esos
lugares, cada uno de esos órdenes que ya debo tener establecido, van a derivar o de eso dependerá mi éxito en la vida. Usted, hermano Javier, acaba de mencionar algo verdaderamente cierto. Es algo que debemos enfatizar. La sociedad de hoy día está concentrada en los asuntos que podríamos llamar, si los analizamos a profundidad y con objetividad, con asuntos que no son los primordiales. El deseo de tener más, el deseo de alcanzar más, el gran empeño de adquirir ganancias, de obtener dinero, ese creo que es en gran medida la prioridad de muchas personas, inclusive a toda costa, sin importar su salud, sin importar su matrimonio, sin importar su familia, y para usted de contar, el etcétera es bastante extenso. ¿Qué piensas al respecto, hermana Keila, acerca de lo mencionado por el hermano Javier? Sí, considero que vivimos en un tiempo donde todo el orden está invertido, donde lo que verdaderamente merece el primer lugar está en el último lugar y lo que realmente no merece el primer lugar está en el primero. Vemos como lo decía el hermano, ¿no? Muchas veces el ocio, que no estoy en contra de ello, porque yo estoy a favor de que todos merecemos una recreación, ¿no? Un momento de descanso. Pero muchas personas pues ponen eso de primer lugar antes que cualquier otra cosa y no les importa separarse las familias en verano y decir pues a los niños los envío a tal parte, lejos de otra parte del mundo y yo me voy a vacacionar con mi esposo en otro lugar y las familias se separan porque cada quien quiera dar rienda suelta a sus propios placeres que son, pueden decir, no está mal pasear y recrearse, pero yo considero que la familia ocupa uno de los lugares más importantes en la vida de la persona. Por encima de todo, y la familia es importantísimo. Pero hablando hoy en el tema de Dios primero, nosotros entendemos como cristianos que primero, antes que todo está Dios. Todo, ante todas las cosas está Dios. Y eso es lo que la sociedad no entiende y no quiere entender. Dios está de último y en algunos ni siquiera está de último. No, es que en la gran mayoría, considero yo que en la gran mayoría ni siquiera está dentro de la lista, ni siquiera está de último. Es que no existe para ellos Dios, no existe. Y cuando hablamos de Dios, pues les causa risa, les causa, se burlan porque consideran que nosotros somos personas que estamos perdiendo el tiempo, que creemos en algo que no vemos y se ríen de nosotros porque para ellos lo material sí es lo que ocupa el primer lugar. Y por supuesto, si le das el primer lugar a tu vida, a lo que es el materialismo, vamos a suponer que sea tu negocio y tú le quieres dar el primer lugar a eso, te puede ir muy bien, no te voy a decir que no, puedes prosperar en los negocios y te puede ir muy bien, pero puedes perder tu familia, porque no le estás dando el lugar que merece tu familia. Siempre que tú desplaces el lugar que corresponde a otra cosa, podrás obtener éxito en esa área, pero fracasarás en todo lo demás. ¿Y de qué te vale? ¿De qué te vale ser próspero, verdad, en tus negocios si vas a perder a tu familia? Vemos muchos casos de personas que no han sabido establecer su orden de prioridades y pusieron por primero el trabajo, el negocio, antes que su familia. Y lamentablemente, la gran mayoría de esas personas que han puesto el trabajo primero antes que su familia, siempre fracasan en el matrimonio, siempre terminan solos sus vidas, diciendo ¿por qué me dejaron? ¿Por qué mis hijos no me quieren? Y es que no supiste sembrar, es porque no le diste el grado de importancia que merece tu familia. Así es, y también en el Señor lo podemos ver. Si nosotros le damos el lugar que a Dios le corresponde, nosotros seremos también honrados por parte de Dios y Dios nos bendecirá en todo lo demás. Vamos a partir, hermana Keila, hermano Javier, de un versículo que es enfático en las Sagradas Escrituras, que se encuentra en Mateo en el capítulo 6, verso 33. Dice así este pasaje de la Escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También en Lucas, en el capítulo 12, verso 31, el verso 30 y el 31 son muy importantes. El 30 me gusta que esté allí bien unido al 31. Y estos pasajes de las Escrituras nos muestran cómo el Señor Jesús aquí, de manera enfática, hace aquí
podríamos decir, el Señor aquí subraya esta expresión y el hecho de que cada persona debe buscar en primer lugar el reino de Dios. Amén. Debe ocuparse en primer lugar de las cosas celestiales, de las cosas que están allá arriba y que luego vendrán por añadidura todas las demás, aquellas que nosotros necesitamos mientras estemos aquí en la tierra. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos aquí necesidades, tenemos ocupaciones. No podemos decir que no tenga importancia el trabajo, por ejemplo. No diríamos que no tiene importancia el tratar de elevar tu estatus, de mejorar, de crecer académicamente. Hay un sinnúmero de responsabilidades que tenemos, de deberes que debemos cumplir, valga la redundancia, pero todos ellos se deben fundamentar y deben estar sostenidos en Dios. Aquí es donde mucha gente es débil en este asunto. Es decir, aquí, y nosotros lo hemos visto a través de los años, hemos tenido conversaciones con personas y al fin y al cabo, después de analizar los problemas de algunas personas, las dificultades que están enfrentando, llegamos a la conclusión de que el problema radica en su orden de prioridades. Así es. Esa es una de las grandes conclusiones a las que hemos llegado y de su, digamos que en gran medida, su fracaso, el fracaso de quienes en algunos momentos hemos tenido que escuchar, ha siempre llegado al mismo punto y es que nunca establecieron un correcto orden de prioridades. Se enfocaron en otras áreas menos importantes. Ahora, cuando hablamos de prioridades, quiero que destaquemos el término. ¿Qué es una prioridad? ¿Qué es? ¿Por qué estamos hablando de prioridades? Pero para entender esto mucho más, debemos analizar el término. ¿Qué es una prioridad? Bueno, la palabra prioridad se desprende del latín prior, que habla de anterior y hace referencia a la anterioridad de algo respecto a otra cosa, ya sea en el tiempo o en orden. Esto es lo que significa prioridad en el latín. Podemos verlo también que la palabra prioridad se desprende de primero, esa palabra que habla de primero, como es el título de hoy, Dios primero, amén, que anteceden en tiempo o gradación, y también podemos ver que esta palabra primero, que viene de primarius, también se refiere a lo que se considera fundamental o de la mayor importancia. También esto lo podemos ver como prioridad, como el orden de preferencia, el primer orden de preferencias de algo, la palabra prioridad. ¿Y cómo establecemos ese orden de prioridades? Ya hemos dicho que la prioridad tiene que ver con lo que es primero, hace referencia a la anterioridad de algo respecto a otra cosa, es decir, Sí. que está antes, es decir, Antes que todo. que prima, Prima, sí. que está primero, que eso tiene más importancia Sí. que lo otro. Ahora, ¿cómo establecer ese orden de prioridades? ¿Cómo yo lo establezco en mi vida? ¿Cómo es que yo hago ese esquema de prioridades? ¿Cómo lo establezco? Bueno, considero que una de las maneras correctas de establecer este orden de prioridades es añadirle el valor a cada cosa. Así es. Es decir, ¿qué precio tiene? ¿Qué valor tiene? ¿Qué importancia tiene cada cosa en nuestra vida? Y por eso nosotros debemos apreciar las cosas, es decir, atribuir un valor a una persona o a una cosa. Yo debo atribuirle ese valor. En este caso, si hablamos de que Dios debe estar primero, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor que Dios tiene para mí? Allí radica en gran medida la buena administración, el buen orden que yo tenga de mis prioridades, el valor que yo le doy a cada cosa. Es decir, si Dios vale mucho para mí, Dios estará en mi primer lugar.
si Dios vale mucho o Dios vale todo para mí. Dios tiene que estar en el centro, tiene que estar en ese primado, tiene que estar en el primer lugar. Ahora bien, analizo mi familia. ¿Mi familia vale mucho o vale poco? ¿Qué tanto vale tu familia? ¿Qué tanto vale tu matrimonio? ¿Qué tanto vale para ti? ¿Vale más el trabajo que tu familia? ¿Vale más algún otro asunto? Por ejemplo, ¿vale más el deporte al que te dedicas? ¿Vale más eso que tu propia familia? Nosotros tenemos que mirarlo según el valor de cada cosa. Y dependiendo de eso, voy a ir organizando mi orden de prioridades. En nuestro caso, debemos siempre tener en cuenta a Dios Amén. como la fuente de todo lo demás, porque Dios es mi prioridad, porque de Él mana todo, de Él se desprende, de Él se deriva todas las bendiciones, todo lo que yo he obtenido se deriva de Dios. Él es la fuente de mi bendición. Amén. Él es la fuente de lo que yo hasta ahora he alcanzado. Si estamos en pie, se lo debemos al Señor. Amén, amén. Si hoy estamos respirando, se lo debemos a Dios. Si contamos con una familia, se lo debemos al Señor. Si estamos trabajando, es gracias a Él. Si Dios estuviera fuera de nuestro orden de prioridades, invierto el orden, entonces entraría en un gran problema con Dios, entraría en una gran dificultad y por consecuencia poco a poco se irá desmoronando y resquebrajando aquello que he venido construyendo. De nada sirve construir algo si lo has construido en la arena, sin fundamento. La roca inconmovible para nosotros es Dios y nuestra vida se fundamenta en Él y debemos construir sosteniéndonos o fundamentándonos en el Señor. Entonces, en primer lugar, para ordenar nuestras prioridades debemos calcular, debemos nosotros tomar en consideración cuánto vale cada cosa. Y allí podríamos nosotros poco a poco ir ordenando. Nosotros, yo creo que cada uno de nosotros, hermano Javier, la hermana Keila, el hermano Eleazar que nos está escuchando y nuestra gran audiencia, cada uno debe tener su orden de prioridades. Cada uno. Usted analice cuál es su orden de prioridades. ¿Está en primer lugar tu trabajo? ¿Qué está en primer lugar para ti? Yo creo que en el tema del orden de prioridades, si una persona considera que su trabajo está primero, es porque verdaderamente él le da más valor a eso. Entonces allí donde debemos él debería reflexionar o ella debería reflexionar y decir, oye, verdaderamente no vale más mi trabajo que mi familia o no vale más mi trabajo que mi salud. Hay personas que no les importa hacer lo que sea, no importa ir en contra de su mismo cuerpo, sabiendo que después le va a pasar factura, ¿verdad? Y la salud, yo creo que por encima de todas las cosas, después de Dios y la familia, o sea, es la salud, porque sin salud no podemos vivir aquí en la tierra. Es más, yo conozco personas que dicen primero Dios y después mi salud y la familia. O sea, hay personas que también hasta su salud, son celosas con su salud, porque hermano, somos de carne y de hueso, no somos todavía de un cuerpo incorruptible. Entonces también tenemos que entender que la salud es primordial en nuestras vidas y que tenemos que cuidar este cuerpo y que eso sí es un orden de prioridad. Muchos lo consideran ya como un orden de prioridad y dentro de sus prioridades cuando caen postrados en una cama. Entonces ahí valoran lo que es la salud. Y a veces tenemos que caer en una crisis, ya sea de la que sea, para poder valorar o comenzar a valorar lo que antes no valorábamos, lo que antes no estaba dentro de los primeros puestos de nuestra vida. Entonces cuando llega una enfermedad, entonces valoramos la salud y la establecemos como algo de prioridad y comenzamos a cuidarnos más. O cuando viene un momento difícil en el hogar, una separación, entonces se valora más y decía, pero ¿por qué no aprendí a valorar esto? ¿Por qué? Y comenzamos a mirar quizás los errores, las fallas desde el comienzo. Se valora cuando se pierde, porque hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No esperemos perderlo para comenzar a valorar. Vamos a comenzar a valorar desde el comienzo, como hay muchos que no valoran el trabajo que tienen, no lo valoran.
Y hay gente que está anhelando tener un trabajo para subsistir, para poder vivir al menos dignamente. Pero hay personas que por su inmadurez, quizá algunos jóvenes, otros, bueno, por inmadurez de la vida, no valoran ese buen trabajo que obtuvo y que lo echó a perder, ¿verdad? Y lo descuidó por las amistades, por los vicios, porque para él o para ella ocupaba más importancia los vicios y las malas amistades que un trabajo digno. Entonces, yo creo que cada cosa tiene su lugar. Cada cosa debemos nosotros ordenarlo, entendiendo que la fuente de todo debe ser el primero. Después ir y siguiendo cada paso, cada cosa en su lugar. Y hay cosas las cuales nosotros tenemos que quitarlas de nuestra lista, ni siquiera que ocupen ni siquiera el último lugar de nuestras vidas. Hay cosas que verdaderamente hacen daño totalmente a nuestras vidas y que deberíamos borrarlas dentro de la lista de nuestras prioridades. Así es. Sí, hay algunas cosas que no deberían estar allí, incluidas. Como los vicios, por ejemplo. Eso ha hecho perder mucha gente. Yo conozco personalmente, físicamente, con nombres y apellidos, a muchas personas que enfermaron y que se murieron jóvenes por tanto trabajar de estajistas, ¿eh? Estaban a lo mejor en una empresa que tenía la oportunidad de avanzar metros, sobre todo en alguna zona de la minería, la privada, la pública no, o en la construcción, avanzar, pero claro, luego pasa la vida, pasa facturas. ¿De qué sirve dejar a la mujer y los hijos ricos? Qué tremendo. Si te mueres con 50 o 55 años. Todo iba en contra de su mismo cuerpo. En contra de su mismo cuerpo. Sí. No les importaba morir por ese trabajo, ¿no? Yo creo que yo muero por la causa de Cristo, pero mi trabajo ocupa un lugar, pero primero Dios y mi familia. Las cosas pasan, todo esto pasa aquí en la tierra, todo dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, ¿por qué voy a perder yo mi vida por causa de un trabajo? Tantos miles de trabajos que hay en este mundo para yo perder mi vida por eso. Y otros que tuvieron trabajos excepcionales no le dieron importancia. No le valoraron tampoco. Y no lo valoraron. Es que cada cosa... acabaron echando a la calle, claro. Faltas 3 días y es causa de despido. Iban de fiesta 3 días, se creían que ellos eran Moisés y cuando llegaron a los 3 días dijo la empresa, carta de despido, vaya usted para su casa. ¿Ya? No lo justificaron. Si no lo justificas te mandan para tu casa. Claro, porque aquí lo que pretendemos es mostrar la importancia de cada cosa. Añadirle el valor a cada cosa. Todo tiene un valor, todo es importante, todo es necesario. No estamos diciendo que el trabajo no lo sea, sí, es que hay de ninguna manera. Me refiero a que no supieron valorarlas. No lo supieron valorar correctamente. No hicieron un esquema mental, exacto, ¿no? Exacto. Un esquema de cuáles son las prioridades. Y luego... ¿Qué tiene más valor? ¿Qué tiene más valor? Es que ese es el problema, que algunos que sobrevaloran el trabajo y lo ponen por encima de todo, ese es un problema también, porque se convierten en esclavos de ese trabajo y no tienen vida social, no tienen vida familiar y eso no es vida. Y están nosotros que subestiman ese trabajo que Dios les ha dado y bueno, terminan después en la calle también y terminan sin nada, fracasados, sin nada, porque no valoraron ese trabajo que era necesario. Todo es necesario. Amén. Y todo merece su lugar. Analicemos el contexto de Lucas capítulo 12. El contexto es importantísimo porque esto nos arroja muchísima luz. Aquí en el versículo 22 de Lucas capítulo 12, aquí el Señor se está dirigiendo y está haciendo mención acerca de aquellas personas que sufrían porque estaban ansiosos, porque estaban afanados. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. Aquí el Señor comienza a puntualizar qué es más importante. Él dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. El cuerpo es más importante que el vestido, lógicamente. Claro. Y la vida es mucho más importante que la comida. Dice, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Amén. Luego él continúa, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Habrá gente afanada hoy en día? Así es. Amén. Hay gente que está afanada. Muchísimo. Y en gran medida por no comprender
su orden de De prioridades. prioridades, exactamente. Por no comprenderlo, por no entender esto. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Aquí de ninguna manera el Señor está haciendo una apología a no trabajar, de ninguna manera. Aquí el Señor lo que está matizando, lo que quiere Él aclarar, es la importancia que debemos darle a cada cosa. Así es, el Amén. equilibrio que merece cada cosa en la vida. Luego, Luego, de las cosas la parte que le corresponde. Exactamente. Exacto. El versículo ese de Jesucristo, cuando Jesucristo dijo, denle al César lo que es al César y a Dios lo que es de Así Dios. es, así Es es. equiparable al momento en el cual estamos aquí ahora mismo Exactamente, también. es exactamente. correcto darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El verso 28 dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Uno de los factores, una de las causas, de las razones por las cuales muchas veces nuestro orden de prioridades está invertido. Por ejemplo, si mi prioridad es el trabajo, una de las razones muchas veces es por mi carencia de fe. Es porque no he entendido que Dios se encarga de mis necesidades. hay No duda. tengo la suficiente fe como para comprender que Dios tiene el control de mi vida. Dios tiene el control de mi familia. Dios sabe de qué tengo necesidad. Por supuesto, este es un contraste muy marcado entre la mentalidad de una persona humanista, materialista, de una persona agnóstica, una persona que no conozca al Señor o le haya cerrado la puerta de su corazón a Dios. Son conceptos que chocan, que se oponen entre sí. Aquí el Señor nos está hablando a nosotros y le hablaba a los discípulos, aquellos que habían visto su poder, habían visto su gloria, habían visto las manifestaciones sobrenaturales de lo que Él es capaz de hacer. Y en nuestros días nosotros hemos sido testigos experimentales y testigos presenciales de lo que Dios puede hacer. Dios es capaz de suplir a nuestras necesidades. Dios es capaz de hacer maravillas en favor de la iglesia, en Amén. favor nuestro. Vuelvo Amén. a subrayar, a resaltar el hecho de que no estamos diciendo que no es importante el trabajo, no es importante el dedicarle tiempo a estos asuntos. Por supuesto, sería absurdo decir que no es importante. No, y sería antibíblico, Así es. porque la Biblia habla acerca del deber de trabajar. Amén. Esto es absolutamente necesario, siempre y cuando no sea tu prioridad, no esté por encima, no esté sobrevalorado, sino que esté en su equilibrio. Aquí el Señor continúa y dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Hay muchísima gente que está desesperada, que está atribulada, que están tomando ansiolíticos, antidepresivos y cuantas cosas más, porque no tienen una suficiente fe como para abandonarse en los brazos del Señor, descansar en Dios a plenitud y decirle, yo sé que tú tienes el control de mi vida, de mi familia, de mis asuntos, que tú, Señor, tendrás control de absolutamente todo lo que atañe conmigo, con mi Amén, vida. amén, amén. Porque es fácil decir tener fe y es fácil hablar de manera positiva, de manera esperanzadora, cuando tienes un trabajo, cuando tienes una estabilidad, cuando tienes todo a tu disposición. Pero ¿y cuando no? Cuando no está todo, la cara de la moneda no está a tu favor, ¿qué ocurre allí? ¿Te desesperas, entras en ansiedad o tienes la suficiente fe y confianza en que Dios se va a ocupar de tus asuntos? Que Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Porque todas estas cosas, dice el Señor Jesús, todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él está aquí estableciendo un contraste entre la gente del mundo y aquellos que le sirven a Él, aquellos que le siguen al Señor. Si nosotros somos miembros de la familia de Cristo, si tenemos una fe en común, un Señor, un bautismo, un mismo Dios, debemos saber distinguir
de las cosas de afuera. Debemos saber distinguir entre las preferencias y las prioridades del mundo, aquel que no ha conocido al Señor. Es decir, nuestras diferencias deben ser totalmente marcadas, diametralmente opuestas a las ambiciones más íntimas, por ejemplo, de un creyente con relación a una persona que no conozca a Dios. Deben haber diferencias en las metas que nos trazamos. Deben haber diferencias en esas metas para alcanzar, en la manera que reaccionan o reaccionamos ante las frustraciones. Todo esto debe ser una diferencia bien marcada. Debe haber diferencias en la manera de conducirnos en nuestras actividades sociales. Deben haber diferencias en nuestras preferencias, en la clase de literatura, qué es lo que nosotros preferimos, cuáles son las canciones que preferimos cantar, cuáles son nuestros amigos, la elección de nuestros amigos, Así es. con quienes tenemos mayor familiaridad. Y pare usted de contar, si nuestras preferencias no están bien marcadas, si no son claramente opuestas a las preferencias del mundo, entonces algo anda mal en nosotros. Es porque entonces mi escala de valores está invertida y estoy de acuerdo a la escala de valores de la persona que no tiene a Cristo en su corazón. Porque si para mí me es indiferente ir a la iglesia y congregarme, pues yo creo que entonces he cambiado mi escala de valores. Hay algo que está mal dentro de mí. Si que el tipo de música que yo escucho es la que verdaderamente no identifica a un cristiano, entonces hay algo extraño que pasa. Algo extraño está pasando dentro de mi vida, porque de acuerdo a esa escala de valores es que yo voy a identificarme, y de acuerdo a esa escala de valores que yo tengo dentro de mí, es que yo voy a tener mi orden de preferencia. Y el espectro es muy amplio. Claro. Es muy amplio porque aún en nuestro círculo de amistades debe haber una diferencia bien marcada. El espectro aquí se hace grande, se amplía. Yo debo comprender esto. Hay una diferencia y aquí el Señor hace el contraste. Hay una diferencia entre ustedes y el mundo. Hay una diferencia entre aquellos que me sirven a mí y los que no me sirven a mí. Eso es lo que el Señor le está transmitiendo a los discípulos. Entre ustedes y el mundo existe una gran diferencia. Ellos no tienen en quién confiar. Ellos carecen de una fe. Ellos han sustentado su vida en cuestiones banales, triviales, humanas, pero ustedes están fundamentando en mí. Ustedes creen en Dios y Dios se encargará de suplirle a ustedes todo lo que necesiten. Pero es importante que la prioridad sea Dios. Dios te va a proveer. Yo creo firmemente en que Dios nos bendice, que Dios nos va a otorgar aquellas cosas de las cuales tenemos necesidad. Eso sin lugar a dudas. No me queda la menor duda de que Dios obrará en favor de nosotros, de todos aquellos que sirvan a Dios y que tengan al Señor en primer lugar. Entonces, no se afane, no se desespere, no pierda el norte. Entienda bien que aquí es una cuestión de fe, de creer en Dios absolutamente, y que Dios va a hacer grandes maravillas. El Señor Jesús estaba diciendo, todas estas cosas las buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre, es decir, nuestro Dios, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios no nos desamparará. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así es. Dios sabe de qué tenemos necesidad y Dios nos va a otorgar de acuerdo a esas necesidades que nosotros tenemos. Dios va a obrar en favor de los suyos. Dios lo hará. Pero Él es aquí claro, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí está la condición. Ahí está el condicionante establecido y solicitado por nuestro amado Señor. ¿Cuál es el condicionante? Que el primer lugar sea de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si queremos ver el favor de Dios, si queremos ser honrados por el Señor, si queremos ver su gloria en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas, en nuestra familia, en la salud, en el trabajo y en todo lo demás, entonces pongamos a Dios de primero. Y el Señor nos va a honrar en todo lo demás, porque todas las cosas serán añadidas. Pero todo eso que nosotros queremos y anhelamos, todo eso es añadidura, porque lo que verdaderamente debemos anhelar
más que sobre todas las cosas de esta tierra es a Dios. Y si anhelamos y lo buscamos y lo honramos y lo ponemos en el primer lugar, porque cambiamos nuestro chip y invertimos el orden de valores y consideramos que Dios es el primero, porque me dio la vida, porque me dio mi familia, porque me ha dado la salud y porque me ha dado el trabajo, por supuesto que si yo lo pongo en primer lugar, todo va a fluir bien. Todo va a fluir bien porque ya no tendré un desorden en mi vida. Jamás podré dar lugar a algo de mayor importancia si es el resultado de algo que me lo ha dado Dios. Si la fuente es Dios, ¿cómo yo le voy a dar más importancia a las bendiciones que al bendecidor? No, el más importante es el bendecidor, porque sin él no obtendré más bendiciones. Si yo honro al bendecidor y le doy el lugar que él se merece, yo seguiré recibiendo las bendiciones. Y quiero señalar lo siguiente. Nosotros debemos cumplir un cúmulo de prioridades para ir construyendo en nuestra vida, para que nuestra vida sea integral. Ponemos a Dios en primer lugar, allí se sitúa para nosotros. Pero quiero destacar lo siguiente, hermano Javier, y es que hemos analizado en algunos casos, afortunadamente no son todos, pero se comete un grave error. Considero que quizás por ignorancia, por falta de guianza o de comprensión bíblica. Pero hay algunas personas que te argumentan lo siguiente: Dios está en primer lugar, por lo tanto no es importante trabajar. Me concentro primero en la iglesia, me concentro en buscar a Dios, voy todo el tiempo a hacer esto, pero descuida a su familia, porque Dios, según ellos, está en primer lugar. Se olvidan del compartir con la familia, se olvidan de darle atenciones a sus hijos, se olvidan de prepararse académicamente con el argumento de que Dios está en primer lugar, que Dios está en primer lugar. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Alguna vez le habrá acontecido que se encuentre con una persona de estas? De aquellas personas que están desenfocadas por completo, que han distorsionado el texto sagrado, que han tergiversado las cosas y que no entienden verdaderamente lo que esto significa. Usted apuntó algo importantísimo: dad al César lo que es del César. Amén, amén, sí. Y a Dios, A Dios lo que es de Dios. lo que es de Dios. Versículo que se puede adaptar al momento de hoy perfectamente. Perfectamente. Sí, hay personas que tienen una distorsión, digámoslo así, ¿no? Que tienen un entendimiento de las cosas equivocado. Pero yo creo que, y no me quiero meter en esos debates, yo no quiero entrar en ese tema, tampoco tengo el conocimiento necesario pero yo creo que las personas que le dan una prioridad, que son tan radicales, entran dentro de que son sectarios, yo creo. Sí, extremistas. Es mi opinión personal, que me puedo equivocar y pido disculpas si ofendo a alguien, ¿no? Podría caerse en ese terreno. Dios es lo más importante. De un 1 a un 10, el número 1 es Dios. Así es. Pero luego también el número 2 es la familia. Así es. Es Dios y la iglesia. La familia es importantísima. Acudir a la iglesia, es decir, congregarse en la iglesia. Eso va en el apartado número 1. Y no puede existir contradicciones entre Dios y su palabra. Así es es. decir, Dios no va a aceptar de mi parte que yo, atribuyéndole supuestamente a él el primer lugar, descuida a mi familia. Entonces, Dios va a estar en contra totalmente. Porque Dios me demandará a mí. No. Dios me demandará a mí cómo yo cuidé mi hogar. Así es. Cómo fui guía de mi hogar, cómo lo hice, cómo me desempeñé en ese rol. Dios no va a ir en contra de su palabra. No puede haber contradicciones en esto. Dios también me va a demandar, bueno, ¿y cómo te hiciste cargo de los tuyos? ¿Trabajaste? ¿Sustentaste? ¿Fuiste una persona que proveyó para el hogar o fuiste irresponsable? Pero luego, si esa persona, como usted dice, hermano pastor, pero luego deja a sus hijos que salgan a las 7 de la tarde, por ejemplo, con una edad jovencitos, y que regresen un día cualquiera, ¿no? Que haya una fiesta un fin de semana y que regresen a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana y que no se preocupe absolutamente de nada, pues esa persona está cometiendo un error ante los ojos de Dios. No está dándole el valor que merece la familia. No está en el orden doctrinal de Cristo. Exactamente, no está dentro del orden doctrinal porque el Señor nos entregó
primeramente una salvación que tenemos que cuidarla, ¿no? Y esa es la que cuidamos y esa está en primer lugar. Pero también nos entregó una familia. Amén. Y fue lo primero que Dios instituyó en la tierra, la familia, el matrimonio. Los hijos son un regalo de Dios. Amén. Y una responsabilidad que asumimos ante Dios y ante los hombres, de proveer, de cuidar, de proteger. Así como Cristo cuidó de su iglesia y la amó, dice, y entregó su misma vida por ella, así el hombre, dice la palabra, también debe de amar a su mujer y dar su misma vida por ella. Entonces, Amén, sí. queremos decir, no, yo doy el primer lugar a Dios y como es Dios me olvido de lo demás. No, aquí estamos tergiversando las cosas. Hay que tener cuidado, como dice el hermano, puedes caer hasta una actitud extremista, hasta sectaria, ¿no? Porque es peligroso, hermano. Es que Dios es un Dios de orden. El mismo Señor Jesucristo no estuvo a favor de aquellos que decían, pues no vamos a dar el tributo. Por ejemplo, no, entonces no paguemos al César. Si no das al César lo que es del César, pues te pueden meter preso. Y Dios no te va a respaldar. ¿Por qué? Por irresponsable. Y ahí decimos, Señor, ten misericordia de mí. Pero el Señor dice, es que al César lo del César y a Dios lo de Dios. Amén. Y aquí en la tierra, como hijos de Dios, tenemos que dar ejemplo. Ejemplo, no solamente en la iglesia diciendo que somos hijos de Dios, sino en la calle, en la casa, con mi hijo, con mis hijos, con mi esposo, en el trabajo, ante la sociedad, ante Hacienda también, en las señales de tránsito, también dar ejemplo en el supermercado, donde yo esté, ante las leyes de los hombres, yo tengo que ser de ejemplo. Amén. Y de esa manera reflejaremos verdaderamente si Dios está en el primer lugar. Así es, porque Amén. con eso estamos demostrando ante el mundo que verdaderamente Dios prima en mi vida y por lo tanto soy un hijo de luz. Y estoy para ser de ejemplo para muchos, no para ser de mal ejemplo, sino que muchos podrán seguir mis pasos porque yo soy un imitador de Jesucristo. Así es. ¿Cuál es tu orden de prioridades? ¿Está Dios en primer lugar en tu vida? ¿Le das la debida importancia a tu familia? ¿Le das la debida importancia a tu trabajo? ¿Cuál es tu orden de prioridades? Estoy seguro que si administras de manera correcta el orden de prioridades, Dios estará bendiciéndote constantemente. Amén. Y Amén. aquí tenemos varios hermanos y amigos que están conectados, como Eric Alberto Serracín. Dice, cuando uno depende de Dios, toda carga es liberada, porque Dios se encarga de todo, aún de lo más insignificante. Qué bonito, eso es verdad. Dios bendiga a Eric. Creo que él nos envió saludos desde Panamá. Amén. Creo que él es de Panamá. Bueno, es que varias personas de varios países nos están escribiendo. Elisa Ñaupa Guamán dice, Dios poderoso, bendiga grandemente a siervos. Saludos desde Perú. Amén. Rosy del Río González dice, buenas tardes, hermanos, bendiciones. La hermana Elisa Ñaupa dice nuevamente, amén, gloria a Dios, pastora Keila, amén. La hermana María Díaz está en sintonía y dice, Dios me los bendiga, mis queridos pastores. Amén. La hermana Rubiela Hernández también está en sintonía. Ella dejó un texto muy hermoso, el texto que usamos como base de este tema. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Rubiela Hernández. Amén. Amén. Carmen Julia Rojas también está en sintonía desde aquí de Oviedo. Dios le bendiga, hermana Carmen. Amén. La hermana María dice, la hermana María Díaz desde la iglesia dice, sí es, así es, hermano Javier. Amén. La hermana Luz Patricia Tarazona dice, a veces olvidamos dónde colocamos al Señor y lo ponemos en otro lugar. Es verdad, nos olvidamos de Dios y lo ponemos en el último lugar. Eso es muy triste. Dice la hermana Rubiela, el testimonio habla de nuestra vida. Somos cartas leídas ante el mundo. Y la hermana Elisa Ñaupa, pues ella también dice que sería bueno leer Romanos 13:1. Amén. Y dice la hermana María Díaz, Dios tiene o debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Así es, o sea que este es un tema, hermano. Yo quiero terminar con, bueno, ya antes de pasar al pastor, recordando el tema de Marta y de María. Ahí podemos ver el caso de Marta y María. Llega Jesús a la casa de Marta y María. Jesús era el amigo de ellas, amigo de Lázaro, Marta y María, eran 3 hermanos. Llega Jesús a la casa. Resulta que María, ella había entendido que había llegado y se postró ante los pies de Jesús y comenzó a escuchar la palabra que Jesús le había dado. Ella se postró, ahí se echó a los pies del maestro. Y Marta quizás tenía otro orden de prioridad en su vida y para ella quizás era más importante en ese momento la comida que el maestro. Considero que yo no quiero hablar mal de Marta y decir que ella no es irresponsable, no, porque Marta amaba a Jesús. Amén. Marta y María, esas mujeres que querían mucho al maestro y lo respetaban. Pero Marta entendió que, llegó Jesús, yo no voy a estar allí escuchando la palabra, yo me voy a dedicar a cocinar, yo me voy a dedicar a los quehaceres de la casa.
¿Y qué le dijo Marta a Jesús? Jesús, pero tú no ves a María que no me ayuda, ¿ah? Que no me está ayudando en nada. ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás, te veo muy afanada. Mira que yo te voy a decir algo. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Que María había escogido lo más importante. Y cuando es lo más importante, eso no debe ser quitado. En ese momento, lo más importante era estar a los pies de Cristo y escuchar su palabra. Pero muchas veces con el afán de la vida, con las cosas, con tantas responsabilidades que tenemos que cumplirlas, yo lo entiendo perfectamente, pero no entendemos que cada cosa tiene su tiempo, tiene su lugar. Y en ese momento privaba y primaba a Cristo en el hogar de ellas, antes que lavar los platos o cocinar o hacer cualquier otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo es importante, pero hay algo que es más importante y es Cristo. Y cuando Cristo Amén. llega a un hogar, Él merece toda nuestra atención. Debemos postrarnos, como hizo María, y escuchar esa palabra que me va a llenar, que me va a fortalecer tanto espiritualmente como físicamente para yo poder cumplir con todo lo demás, que también es importante, pero que no es más importante que Jesús. Amén. Dios primero. Dios debe estar en primer lugar en nuestras vidas. Queridos hermanos y amigos, la invitación es a que usted comparta este programa, que lo extienda al mayor número de personas posibles, porque sabemos que será de una gran bendición. Gracias por estar siempre con nosotros, por reportar su sintonía. Gracias por comentar, por sus palabras de apoyo. Muchísimas gracias por hacer parte de este programa Renuevo Espiritual. Y queremos dar la dirección de la iglesia nuevamente. Estamos en la calle Coronel Bobes, número 26 bajo, justamente esa calle que está detrás del Alza, en el sector Naranco de aquí, de la ciudad de Oviedo. Pertenecemos a la Iglesia Cristiana Evangélica Movimiento Misionero Mundial de España. Estamos allí los martes, jueves y viernes de 7 a 9 de la noche y los domingos por la mañana de 11 a 2 de la tarde. Los domingos tenemos también actividades con los niños, así que usted puede llevar a sus hijos a la casa de Dios, porque recuerda, Dios está en primer lugar. Lo que es primero para tu vida, primero Dios en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu tiempo y en todo. Dios debe estar en primer lugar. Amén. Así, definitivamente debe ser. Debemos poner en práctica esto. Quería también abrir la posibilidad de que usted nos recomiende algún programa, es decir, algún tema de interés, algo que a usted le interesa saber. ¿Cuál es ese tema que usted desea que compartamos aquí en la radio? Puede dejárnoslos allí apuntados. Sí, puede dejarlo aquí en el chat porque tenemos varias personas que están aquí conectadas. Ustedes pueden proponer algún tema que les llame la atención, alguna pregunta, lo pueden dejar aquí en el chat, que nosotros con gusto estaremos leyendo, tomando en cuenta todas las propuestas para dar un próximo tema en la radio. Así que ya lo saben, compartan este programa y déjennos allí ese deseo, esa propuesta, ese tema de interés que ustedes desean que nosotros abordemos aquí en el programa de Renuevo Espiritual a través del dial 102.2 FM. Ha sido un placer para nosotros compartir con ustedes la palabra del Señor. Palabras de bendiciones, que el Señor les continúe bendiciendo donde quiera que estén, donde quiera que nos escuchan. Quien les habla, su hermano y amigo Osvaldo Romero. Keila Vergara de Romero. Javier Suárez. Dios les bendiga. Hasta el próximo miércoles. Amén. Sin igual, no desearía su final. Cuando te puedo admirar,